Bueno, vamos a ver algo de lo que es la parte de tecnología mecánica, de lo que sería la parte B. Vamos a ver lo que son los instrumentos y mediciones, las principales o las más generalmente usadas. Y bueno, yo lo que le estoy mostrando en pantalla es lo mismo que está en la plataforma. Un segundo. Vamos a entrar. La plataforma ya dice la parte B, dice mediciones e instrumentos. Entonces, esto sería la parte de instrumentos y mediciones. Bueno, en principio hay una serie de... ¿La ven bien a la pantalla, no? Sí, profe. Bueno. Bueno, en principio hay una serie de definiciones. ¿Sí? A ver si alguien quiere... Bueno. Hay una serie de definiciones en la que es la medición. La medición siempre, como está de ahí, es lo que medir siempre es comparar. Ahora, ¿con qué se compara? Siempre con un elemento patrón, y de ahí surge ese término que dice ahí, metrología. Y que es prácticamente lo que vamos a ver ahora. Todos los instrumentos de medida, sea cual fuese que tienen tres características: su apreciación, la exactitud y la precisión. Como dice ahí, en alguna materia también ya lo vieron, que es la apreciación, es la menor división de la escala que posee un instrumento. La exactitud es la discrepancia que puede tener con el valor real. Es decir, cuanto más exacto es, más se acerca al valor real. Porque en realidad uno puede medir, pero no es exactamente justamente la medida que puede tener una pieza en el caso de una medición de una pieza. Y la precisión es la capacidad que tiene el instrumento de medir o de brindarnos diferentes medidas que estén siempre muy cercanas entre sí, es decir, con valores muy aproximados entre sí. Ahí están los factores que influyen en la medición y más que nada son los de los instrumentos manuales que vamos a ver ahora para medir. Hay otros instrumentos que tienen se basan en otros principios, el neumático, óptico, eléctrico, demás. Pero nosotros lo que vamos a ver son tres instrumentos principales de medición. En principio, como se ven ahí en la figura, hay lo que se llama las reglas o cintas. La cinta sería una cinta métrica, y las reglas son las que muestran ahí como que se puede asentar en un cierto plano y se tiene una cierta idea de que si el plano está alaviado o no. Esas reglas, bueno, se la obtiene comercialmente y bueno, ahí hay una explicación de la discrepancia o la tolerancia, como veremos más tarde, que puede tener el plano entre sí. Por ejemplo, acá se muestra una tapa de cilindro que muchos la deben conocer, y que la discrepancia entre dos partes de la misma en ese plano no debe superar los 0,02 milímetros. Ahí se pone esa regla y a continuación se puede poner los calibres o láminas o sondas, ¿sí? Que según la luz que tienen o según la medida que puede haber entre esa regla y la planitud, vamos a poner dentro de ellas unas láminas calibradas y obtenemos si hay una discrepancia mayor a la que pueda permitirse para esa pieza o lo que designe algún fabricante. Estas sondas también son muy utilizadas en lo que son las válvulas de los motores de combustión interna, y hay una pequeña explicación de lo que sería cómo se regula la válvula y cómo se mide un cierto valor en el cual puede estar permitido para que trabaje correctamente. También esas mismas plantillas vienen como para medir roscas. Fíjense la figura en las cuales se da siempre el paso de la rosca, está grabado en cada una de esas láminas y prácticamente tiene una coincidencia perfecta con la rosca
que tengamos según el paso que se quiera. Esto del paso de rosca ya lo vamos a ver bien, pero por ahora lo que significa un paso de rosca es la distancia que habría entre los dos filetes consecutivos de la rosca, ¿sí? Otro tipo de lámina que son estas plantillas con ciertos perfiles que para determinadas piezas en que tienen una cierta conicidad o un cierto ángulo que puedan tener, es necesario, bueno, compararlas con un cierto radio que pueda tener esa curvatura en un lugar preciso que se considere, ¿no? Bueno, esto sería la introducción en lo que hay son algunos de los elementos de medición que se usan y vamos a ver lo que vamos, más que nada todos tenemos que saber y lo usamos todos los ingenieros, o bien se utilizan en ingeniería o en muchísimas otras profesiones, que es lo que es el nonio o vernier, digamos. O bien, a ver, acá está el calibre. Este sería un calibre, ¿sí? Pie de rey que se llama, o calibre de colilla, que varios ya lo conocen, supongo que ya lo han visto a esto, por lo menos, digamos, visualmente, sin considerar cómo es la medición. Pero así ya lo vieron a este tipo de instrumentos, ¿no es cierto? El que está en imagen. ¿Alguien lo vio? Sí, profe. Profe, si no me equivoco, también viene en digital, ¿no? Exactamente, exacto. Del digital vamos a hablar un poquito, pero vamos a aprender un poco cómo funciona que es el manual, digamos. Bueno, se llamó en principio, ¿no? Se llama nonio vernier también por quienes fueron los que lo descubrieron y ahí es que se terminó usando. Acá hay una ilustración básica de cómo es que funciona y qué se tiene dentro de ese calibre, siempre una regla fija y una regla móvil. De tal manera que, como dice, hay 10 divisiones del nonio o de la regla móvil equivalen a 9 de la regla fija. En este caso más simple, ¿no? Y acá se pondría, por ejemplo, una pieza y esto tiene un tope desde 0. Entonces, cuando esta que está acá superior sería una móvil. Y cómo funciona básicamente es que una vez que partimos o llegamos a un cierto valor con esa regla móvil haciendo tope en esa pieza, tomamos el primer valor de la regla fija, que sería el valor entero, sería 4. Y luego tomamos alguna de las rayas coincidentes entre fija y móvil. Y acá sería la 5, en fin de cuentas nos da 4,5. Esto es algo como para un poquito entenderlo, cómo funciona y qué se hace. Los principios básicos son lo que están dibujados ahí y explicados un poco ahí. Entre lo que sería la regla fija y la regla móvil. La regla fija tendría n-1 división en una cierta longitud. Y la regla móvil en esa misma longitud tiene n divisiones. Lo que está explicado ahí es que si igualamos estas dos longitudes, o sea, o esa misma longitud que tome y a una la puse en n divisiones y a otra tiene n-1 divisiones, igualamos, demás, factoreamos, trabajamos con esa ecuación, entonces nos daría una diferencia entre las dos divisiones, ¿sí? El valor de una de las divisiones y otra, que sería igual a la menor división de la escala fija, el u, que hemos puesto aquí como u, sobre el número de divisiones de la regla móvil. Y eso es lo que se llama la apreciación del calibre nonio o vernier. No es cuestión de que lo entendamos ahora, pero ustedes ahí lo tienen como para luego mirarlo bien detenidamente. Pero sí hay que tener en cuenta esta ecuación en la que decimos que la apreciación es la menor división de la regla fija sobre el número de divisiones de regla móvil. En la gran mayoría de los casos, lo que vienen es, recordemos que la apreciación es la mínima división de la escala o la mínima longitud, en este caso, que puede medir el instrumento, ¿sí?
y según las divisiones que puede tener esa regla fija, perdón, la regla móvil, mejor dicho, o el vernier que se llama, o el noanio, generalmente vienen de 10 divisiones, 20 y 50 divisiones. Y si yo divido eso, o lo aplico a esa situación acá, tendré que la apreciación, como era la menor división de la regla fija, que va a estar en milímetro, y el número de divisiones de la regla móvil. Entonces, si yo divido 1 milímetro en 10, me da una apreciación de 0,1 milímetro. Si divido 1 milímetro en 20, bueno, me daría los 0,05 milímetros de apreciación y 50 divisiones, ¿sí? 0,02. Por ahí me nombraron de los digitales. Los digitales ya también utilizan un principio eléctrico en cuanto a la resistencia que hay una vez que se desplaza una cierta longitud. Esa misma regla o ese mismo tope que tome del calibre, y según eso voy a obtener ya la apreciación de una milésima ya. Dependiendo de los aparatos, o algunos una centésima, o algunos tienen hasta la milésima, ¿no? El milímetro. Pero nosotros lo que más vemos sería estos, que son los manuales, en los cuales generalmente tienen 10, 20, algunos pueden tener 25 divisiones, pero la gran mayoría tiene 10, 20 y 50 divisiones. También vienen en pulgada, le coloqué a uno en pulgada ahí, pero simplemente es para ver. Veamos, por ejemplo, en un vernier milimétrico que tiene 10 divisiones, ¿sí? La móvil, y aplicaría, bueno, la ecuación que tendríamos recién, la menor división de la regla fija, el número de divisiones de la regla móvil. 1 sobre 10 me da 0,1. Por ejemplo, esta sería la de abajo, que está acá, sería la regla móvil, y la de arriba la regla fija. Si yo veo acá desde dónde empieza esa regla móvil, empezaría desde 5 centímetros, o digamos, tomando la división ya en milímetros que la tienen, sería 51, y veo cuál es la raya coincidente o más coincidente, porque nunca existe que sean exactamente coincidentes las rayitas entre regla móvil y fija. La que está prácticamente coincidente es la que sería la raya 6. Entonces, en fin de cuentas, esa medida sería 51,6. Le puse algún ejemplo de lo que es en pulgada, que en realidad es básicamente lo mismo, pero ya estaríamos hablando de pulgada, donde tiene la misma formulita y demás. Yo como para que uno lo tenga en cuenta, que también tenemos en otro sistema de unidades, y hay que conocerlo, ¿no? Pero esto es como para tenerlo en cuenta, cómo sería el funcionamiento de un vernier, un calibre en pulgada. Y en ese caso, por ahí, según el número de divisiones que tienen, nos dan hasta la milésima de pulgada. Bueno, pero vamos a ver algunos de los ejemplos que están acá. Tendríamos acá, por ejemplo, una medida. ¿Por qué sería, o como para entender un poco por qué sería esa apreciación? Porque si yo hago coincidir, digamos, las divisiones que yo tendría, que uno eran 9, la otra eran 10 divisiones, si yo resto entre sí cada una de ellas, me daría 0,1 milímetro. De ahí viene prácticamente esa apreciación. O las veces que la una está contenida en la otra, la tendré que multiplicar por esa apreciación y ya voy a tener la parte decimal de esa escala. Hay varios ejemplos en los que vamos a entender por qué. Bueno, ¿cómo se mide? Un calibre piedra, y fíjense, se utiliza para interiores, como está acá arriba, para exteriores o para profundidad. Y se muestra, lógicamente, cómo lo tenemos que medir, que siempre sean esos topes de las guías que, digamos, apoyen bien o apoyen perfectamente, no sería como están de la forma incorrecta. Bueno, acá hay más ejemplos de cómo se mide, cómo se da esa situación. Acá tengo un calibre con esa regla móvil de 10 divisiones.
terminé, digamos, 9, ¿sí? O comenzaría de la regla fija, comenzaría en 9, y la parte decimal la voy a tener en el número de rayas coincidentes que tenga entre fija y móvil. Contaré 1, 2, 3, bueno, 0,3, ¿sí? Me daría que esa medida vale 9,3 milímetros. Ahora, si yo tengo uno que, este era 20 divisiones, perdón, 10 divisiones, y su apreciación sería 0,1. Veamos uno de una apreciación de 0,05, entonces en este tendría las 20 divisiones. En fin de cuentas, si yo comienzo a medir esta, que es la regla móvil, que conjuntamente siempre se va a mover con estos topes móviles del calibre, ¿no? ¿Sí? Siempre se mueve con estos topes móviles del calibre, ¿sí? Si el cursor está alojado en la regla fija, ¿sí? Y tiene una guía por el cual se va moviendo. Según cuando haga tope, bueno, voy a tener el valor este de 0, en el cual voy a considerar la parte entera y luego la regla, la coincidente con la parte decimal. Volvamos a donde estábamos. En fin de cuentas, yo tendría acá que, ya lo puse a tope, es calibre, bueno, me tendría que, donde empiezo con, o bien donde está terminando ya la parte decimal y empezaría la parte de la regla móvil, tendría 4, ¿sí? Parte entera, y tengo que ver ahora cuál es la raya coincidente, ¿sí? Yo sé que este tiene una apreciación de 0,05 milímetros, por lo tanto, cuento, ¿sí? Toda la cantidad de divisiones que tendría aquí, ¿sí? Y serían las 75 divisiones, digamos, o 7 y medio. Me daría los 0,75. ¿Sí? Después les puse ahí unos ejemplos prácticos como para entenderlo mejor. De la misma manera funcionaría el que tendría 50 divisiones y tendría la apreciación de 0,02 milímetros. Por ejemplo, este que si yo tengo, ahí hice un ejemplo práctico, lo puse como para... Tengo una longitud de 3,2 milímetros. Y si yo mido eso, tengo que tener en cuenta qué apreciación tiene mi instrumento. Yo no estoy pasando acá a otro decimal, en este caso. Por lo tanto, tendría un instrumento que tendría una apreciación de 0,1. O sea, está dividido en 10. ¿Y cómo, digamos, lo puedo familiarizarme más con este tipo de instrumento? Es teniendo un gráfico en donde pongo la regla fija en la parte superior y acá la regla móvil. ¿Y qué sería la longitud esta de 3,2? Una parte de A, ¿sí? Que sería la parte entera, y una parte de B. Esa A, ¿sí? Sería los 3 milímetros. Y luego B, ¿cómo lo podría obtener? Multiplicando el número de rayas coincidentes por la misma apreciación del instrumento que estaría acá. Sería 0,2. Es decir, si yo mido alguna pieza que tenga una longitud 3,2 milímetros, bueno, obtendría en el instrumento esta forma hecha en un diagrama, ¿sí? Que se reflejaría en el instrumento, digamos. Fin de cuentas, entre esas dos medidas, la A y la B, tendría los 3,2. Acá hay otro ejemplo donde una longitud es de 15,25 milímetros. Entonces, si yo a esto, ya si tengo 25, quiere decir que ya tengo una apreciación mayor. Si un instrumento que está dividido, un vernier o un oño en 20 divisiones, me da 0,05. También hago lo mismo. Yo tendría una longitud A, que es la parte entera, 15, y luego la apreciación por el número de rayas coincidentes me daría B, que es lo que tendríamos acá. ¿Sí? B sería la apreciación por ese número de rayas coincidentes, que serían el 5, y me daría 0,25. Fin de cuentas, sumo las dos y tendría esa medida. Para el caso en el que ya tendría 50 divisiones, ya son mucho más grandes, ¿sí? Es
decir, el nonio o el vernier es mucho más grande como para contener prácticamente esas 50 divisiones. Entonces ahí se lo ve cómo estaría, por ejemplo, una medida de 40 milímetros. Entonces la longitud sería el A más B que habíamos planteado recién, terminaría el A en la parte entera de los 25 y luego, según el número de la raya que sea coincidente, más coincidente que las otras, digamos, porque nunca es que quede nunca queda perfectamente coincidente, ¿sí? Pero siempre se da una que resalta en particular. Entonces, multiplicando los 20 por la apreciación, que son los 0,05, me daría los 0,40 milímetros, que sería esa partecita de B. En fin de cuentas, tendría 25,40 milímetros. Así es como se vería en este tipo de instrumento, o cómo uno tendría que razonar y utiliza este tipo de instrumento, o bien el calibre a pie de rey. Después sí están los otros digitales que ya se la ve directamente a la medición en un visor que tiene y que ya también funciona en principio con lo que sería el calibre nonio, pero en la parte donde tiene mayor apreciación, que sería la milésima o la centésima de milímetro, perdón, ya lo hace en la parte, los digitales lo hacen bajo un principio óptico o eléctrico. Recuerden que cuando uno mide la resistencia de un material que responde a la ley de Ohm, siempre tenemos que la resistencia es igual a ρ, que era la resistividad específica por la longitud sobre la sección. Entonces se coloca de tal manera un material que al estirarlo, o sea, de alguna manera algo flexible, al estirarlo, cambia su longitud y por lo tanto si se estira un poco va a cambiar su sección y en fin de cuentas termina cambiando la resistencia. Según ese valor nos va a dar la medida. Esos son los digitales, ¿no? Pero lo que nosotros sí tenemos que conocer bien son estos manuales y ese principio en cuanto a las rayas coincidentes y el número de divisiones que tiene la escala móvil y su apreciación correspondiente. Hay otro tipo de calibres que están compuestos por dos nonios, ¿sí? Dos vernier, dice. Bueno, el calibre especial es dos vernier. Son para la verificación de la rueda dentada, es decir, de los dientes de rueda, como vamos a ver en otros capítulos, lo que son los engranajes y la rueda dentada. Y lo que tiene la rueda dentada, hay un parámetro característico, como veremos después, que se le llama el módulo, ¿sí? Y ese módulo en base a ese módulo podemos obtener la medida de esa rueda dentada y podemos saber si está trabajando bien o si no, si está muy desgastado. Por ejemplo, como dice ahí, que hay modo ruidoso de funcionar o demás, y bueno, si habría que cambiarlo o no. En fin de cuentas, esto es para verificar la rueda dentada. Y utiliza ese mismo principio. Bueno, también lo deben conocer, al tornillo micrométrico o al micrómetro. ¿Lo conocen a ese? ¿Lo vieron? Sí, profe. Bueno, básicamente, ¿qué tiene? Un tornillo que gira solidario a un eje móvil, ¿sí? Y con un tambor. Es decir, el tambor con el tornillo y ese eje móvil son solidarios y se pueden desplazar dentro de lo que sería toda esta parte fija, o la horquilla que se le llama, del instrumento. Esto es un tope fijo, ¿sí? Tiene una horquilla y donde va montado ese tornillo solidario al tambor. ¿Qué tiene nuestro instrumento? Una apreciación
¿sí? De 0,01 milímetro y generalmente vienen de 0 a 25 milímetros, ¿sí? Siempre en la horquilla o en alguna parte, o en parte inferior, como estaría aquí, o en cualquier parte, nos da las medidas máximas y mínimas que tiene y la mínima lectura posible, o sea, su apreciación, como dice ahí. Pueden venir de 0 a 25, 50 a 75 o así. ¿Sí? En algunos casos pueden venir de 150 a 200, son bastante grandecitos ya, pero generalmente siempre van de 25 milímetros. Y acá está un poco representado cómo es la situación en la que se lo mide. El instrumento tiene también una parte fija, ¿sí? En la que se toma ese valor entero, y puede venir dividido directamente como 1 milímetro nomás, o en el medio una raya, en el medio del lógico, la medida de los 0,5 milímetros, dependiendo de los instrumentos. Por ahí tienen algunos acá una división de 100, entonces directamente esta rayita del medio del milímetro no la tienen. Y entonces de acá hasta acá se mide 1 milímetro la parte entera, y según la coincidente con esta línea central, nos va a dar la parte decimal. Por ejemplo, si no está muy clarito el dibujo, pero en este caso, yo tendría que yo lo muevo con la mano, a ver si hay un gráfico en alguno, acá, ahí tendría, ¿sí? Yo muevo con la mano el tambor, fijo la pieza y demás, me veo en la parte esta fija del instrumento, la parte entera. Entonces acá, si yo lo veo a dónde terminaría ese tambor, sería en los 13, pero aparte también está pasando, digamos, la mitad de ese milímetro, entonces sería 13,50. Y luego le sumo el número que me da según la raya coincidente, ¿sí? Con la regla esta fija. Entonces sería los 13,75 milímetros. Ahí hay una pequeña explicación de cómo se maneja y demás. También hay micrómetros para interiores, este sería para exterior, ¿no? Micrómetro para exterior, hay micrómetros para interiores, ¿sí? O para profundidad, como serían estos, y bueno, tendrían esta forma funcionando con el mismo principio. A ver si, no, en veamos. Un ejemplo de medición. Por ejemplo, en este caso, coloco esta pieza, ¿sí? Acá me daría los 7, y si como está dividido también, me daría 7,50. ¿Y cuál sería la raya coincidente acá? Sería 39. Entonces, sumaría los 7,50 más esos 39, me da 7,89. Por ejemplo, esta medida que paso muy pequeño y tengo la línea que está coincidiendo con la línea horizontal, es de 9, bueno, me daría 0,59. Hay otros tornillos micrométricos que tienen también encima una escala de 0 a 10 sobre esa parte fija. Y con esa coincidente entre 0 a 10 con la parte del tambor, tendría una parte decimal que me daría hasta la milésima del milímetro, como se ve ahí. ¿Cómo haría en este caso también? Por ejemplo, hay una medida de 2,85 y el paso del tornillo de 0,5, y por lo tanto va a tener 50 divisiones sobre el tambor. Esta parte del tambor tiene 50 divisiones. ¿Cómo tendría la medida? Bueno, la parte entera, que era la A, acá le pondríamos una C, que sería el 0,50, ¿sí? Y luego esta B es el número el valor que nos da en el tambor, que coincide con la raya central de la parte fija, 35, por 0,01, que es la apreciación del instrumento, nos da 0,35 milímetros.
Es decir, el instrumento está dividido en 50 partes y tiene un paso de 0,5. Es decir, que si yo voy girando la tuerca solidaria a ese tambor, voy, digamos, hago un giro completo en 50 divisiones, o sea, el paso del tornillo es 0,5 milímetros y está dividido en 50. De ahí es como sería, que está explicado por acá, por eso la apreciación del instrumento. ¿Mm? Y después tenemos lo que se llama el comparador o amplificador de esfera. O como tiene la forma de un reloj, por ahí se le dice el reloj comparador. Esto tiene una serie de ruedas dentadas, un sistema de engranaje, y a este círculo se lo divide en 100 partes. De tal manera que si uno, sobre esa parte del palpador de esfera, o la esfera que lleva acá en el palpador, la desplaza, desplaza una cremallera también y hace un cierto giro, una rueda dentada, ¿sí? Todo calibrado y milimetrado específico como para que en cada 0,1 milímetro que yo voy subiendo ese palpador me marque la misma aguja, ¿sí? Una división de la escala. También tienen un reloj, ¿sí? O un marcador más chico, y este marca los números de vuelta que da la aguja, ¿sí? Porque podemos pasar la medida de 1 milímetro, y bueno, ya lo veremos acá, cuántas vueltas dio, y según las vueltas que dio, tendríamos 1 milímetro, ¿sí? En la medida indirecta que realizamos. ¿Por qué indirecta? En realidad, se le dice comparador porque esto yo lo puedo dejar en 0, ¿sí? Bien calibrado. Entonces lo coloco en su soporte, mido alguna pieza conocida como las galgas patrones que vienen, ¿sí? Obtengo una cierta desviación de la aguja, o la puedo dejar prácticamente en 0, y luego comparo cuál es la diferencia que tendría con la pieza que yo voy a medir. De ahí que lo que hace es una medida indirecta, y lo que en fin de cuentas es una comparación de una pieza a la cual yo tomé de referencia. Nos da, por ejemplo, cuando veamos más adelante lo que sería un juego axial o un juego radial de un eje montado sobre algún cojinete, y que siempre tiene que haber una cierta tolerancia o discrepancia entre esas medidas. También sirve, bueno, en este caso sería un eje en el cual estamos midiendo el juego axial, o por ahí las válvulas que les había mostrado antes, o por ahí podemos ver la planitud de algún elemento de máquina en el cual tendremos que estar dentro de ciertas tolerancias. De ahí también son muy utilizados los que son los alesómetros o indicadores de interiores, que se utilizan más que nada en los motores de combustión interna, y en los cuales se puede medir la ovalización o conicidad que tiene lo que se llama el cilindro o la camisa, donde trabaja el pistón o el émbolo, y que tiene que estar siempre en cierta medida y con cierta tolerancia. Y tiene una cierta ovalización según datos de lo que tenga el fabricante. Bueno, fin de cuentas. Acá lo que vemos son, a ver, aquí sí le puse, hay comparadores o bien relojes o bien calibre y demás que se basan en otros funcionamientos, en otras ramas, digamos, de la ingeniería, como sea eléctrico y óptico. También hay comparadores neumáticos, pero más que nada uno tiene que conocer estos 3 tipos de instrumentos que son los más utilizados. No solo se utilizan en ingeniería, por lo menos tener una base o un cierto conocimiento de cuál es su funcionamiento, ¿sí? O sea, tenemos ese calibre pie de rey, donde está explicado cómo son las mediciones y entre qué apreciación podemos andar,
y el tornillo micrométrico y el comparador, o lo que dice ahí, amplificador de esfera. Esos son los tres instrumentos principales que se utilizan en las mediciones de piezas, ¿sí? Y en la mecánica, y más generalmente son los que se usan. Vamos a ver, yo tenía acá, a ver si podemos, un poquito nada más, así, para que, por ahí sí. A ver si podemos. Hola. No sé si lo están viendo. Aproximación de 0.05 milímetros. Precisión Trataré de hacer el video más rápido y lo más dinámico. Trataré de hacer el video lo más rápido posible y lo más dinámico. De un vernier de Lo escuchan ahí, ¿no? Lo ven. De un vernier de 0.05 milímetros. Segundo paso, fijar la coincidencia. ¿Con qué me refiero que fijar la coincidencia? Bueno, yo lo voy a pasar un poquito como para que ustedes lo vean. El primer paso era fijar el cero del nonio. Hay muchos videos donde se puede ver cómo están cada una de las formas de medirlo. Miremos un poquito y ya salimos. Bueno, esto no queda aquí, nos falta el segundo paso. Fijar la coincidencia. Nos falta el segundo paso. Fijar la coincidencia. Vamos a ver la coincidencia. El nonio con la línea de la regla graduada. Las dos líneas coinciden, la línea del nonio con la línea de la regla graduada. Y la coincidencia del nonio siempre nos va a dar en decimales. Y la coincidencia del nonio siempre nos va a dar en decimales. Nuestro valor sería de 0. Nuestro valor sería de 0. Entonces la suma de estos dos valores nos daría. Entonces la suma de estos dos valores nos daría milímetros. Vamos a dar otro ejemplo para entenderlo mejor. 23.05. Profe, lo interrumpo. Vamos a dar otro ejemplo para Tiene abierto su micrófono, por eso se está escuchando doble también. Bueno, no, es simplemente, yo lo que más quería mostrarles 40 milímetros. Es que hay muchos videos en los cuales uno puede verlo y entenderlo un poco cómo cada uno de estos instrumentos funciona. Está explicado, lógico que está explicado en la teoría, pero por ahí, como viendo algún video, se lo ve mejor. A ver si tendría otro que quería mostrarle una cosita en este. Un segundo, ponemos este, a ver. Miren, es un micrómetro milimétrico de 0.25. ¿Qué quiere decir? Que también existe de 50 a 75, 75 a 100, 100 a 125, de puntos intercambiables. Y ese 0.25 es de la abertura que yo puedo medir, desde 0 y ese 0.25 es de la abertura que yo puedo medir, desde 0. ¿Es el seguro? Se ve ahí, ¿no? El tambor. Sí, sí. Tengo una matraca, Sí, profe. esa es la matraca que yo la voy a cuando quiere. Ahí sería, ven, un tornillo. Escucho un clic de que ya tronó y ahí está, esa es mi medición. Con 3. Escucho un clic de que ya tronó y ahí está, esa es mi medición. Con 3 veces se prende lo suficiente.
parte las partes internas, pero es como medir con este micrómetro. Entonces, en esta ocasión, otra vuelta. ¿Cómo medir con este micrómetro? Pues, en esta ocasión, otra vuelta de los. Me pasa un poquito, quiero ver a dónde estaba. Y tengo 5.5. Vamos a hacer otra Doy vuelta. una vuelta y tengo 5.5. Aquí tenemos Vamos a ver todas las divisiones. 7.04. Aquí tenemos Este. 7.04, 7.5. El día de hoy vamos a estar aprendiendo. Una vez nosotros tenemos la medida para evitar El día de hoy vamos a estar una vuelta aprendiendo. completa. Una vez nosotros Ok. tenemos la medida para evitar que se nos vaya a girar este tambor. Una vuelta completa, porque es Ya llegamos a una partecita nomás que quería que vean así. Ustedes por ahí y después lo pueden ver. en este caso no podemos aproximar ni hacia arriba ni hacia abajo, porque debemos dar una medida de pronto con mucha presión. La precisión. En este caso ya este tipo de micrómetro no nos es útil. Entonces nos toca buscar Precisión. otro tipo En este caso ya este de tipo de micrómetro que existe. no nos es útil. ¿Qué sería? Entonces nos toca buscar Este otro otro tipo de micrómetro en milímetros. Este que existe. micrómetro, como ustedes lo ¿Qué ven, es sería? similar al anterior. Este otro. El único cambio que vamos a encontrar ¿Lo ven ahí eso, no? Ustedes lo ven es similar tercera al anterior. escala. La primera escala era la del tambor fijo, donde Es que ahora medimos vamos los a tener una milímetros o los tercera escala. 0,50 La milímetros en el primera caso escala era anterior. la del tambor fijo. Nuestro donde tambor medíamos móvil. los milímetros. Sí, profe. Y ahora aparece precisamente esa tercera escala, Nuestro que es la que tambor nos móvil. indica cuál es el Y valor ahora aparece que de precisamente pronto esa nos hemos tercera pasado que escala, nos falta que es la que nos para que indica nuestra cuál es el línea valor, coincida y de esta manera que poder de pronto nos hemos pasado que nos falta, Cuando para tenemos que un nuestra micrómetro línea de coincida milímetros y de de esta este manera tipo, poder ya vamos a tener un micrómetro Cuando donde si tenemos un ustedes se micrómetro de fijan acá abajo, milímetros de este tipo, nuestro ya cuerpo vamos a tener del un micrómetro nos está micrómetro indicando si ustedes se fijan que acá ahora abajo, tenemos nuestro 7, cuerpo del colocamos acá micrómetro nos 7 está puntos indicando y 3 ceros, que ahora 7 tenemos comas y 3 ceros. 7, pero colocamos acá Si 7 nosotros nos fijamos, ya hemos destapado la línea del 500. 3 ceros. Fuera de eso, el 0 ya ha Si nosotros pasado nos nuestra línea fijamos, de ya hemos referencia, destapado pues ya la lo línea podemos de contar. 500. Fuera de eso, Vamos acá, el 0 más ya ha pasado 0, nuestra línea de referencia, pues ya la podemos contar. ¿Cuánto Entonces, llevaríamos acá, ahora de más este tambor giratorio? 0,500. Para este caso llegamos 0,10, ¿Cuánto llevaríamos ahora de este 0,20, tambor 0,30, giratorio? 0,40, Para este caso llegamos 0,10, 0,20, 0,60, 0,30, 80. 0,40, No hemos todavía llegado al 90, entonces solo vamos a dejar hasta el número o la línea que ya ha pasado de esa línea de referencia hacia abajo. hasta el número o la línea que ya ha pasado de esa línea de referencia hacia abajo. Y el último dígito, pues no tiene pierde, simplemente Más, revisamos cuál coincide 0,080. exactamente como si fuera Y el una sola último línea dígito, pues no tiene entre pierde, las líneas simplemente de revisamos cuál nuestro coincide cuerpo, exactamente nuestro como tambor si fuera una sola fijo, línea con entre respecto a las líneas las de líneas que hay en nuestro nuestro tambor cuerpo, móvil nuestro tambor o giratorio. fijo, Para este con caso respecto nos a las ayuda líneas presentando la que hay en línea nuestro y vemos tambor que móvil. estaría coincidiendo la Giratorio. línea número Para 3, este caso nos nuestro ayuda último presentando dígito, la línea, o simplemente vemos en que esa estaría sumatoria coincidiendo que la pones línea atención que número arma, 3. como se alcanza a ver Nuestro acá, último dígito, pues o simplemente en lo esa colocamos al último, sumatoria pues que colocamos pones atención que arma, 0,00 y pues 3 en este lo caso. colocamos al último. Pues Al colocamos hacer esa sumatoria nos daría un total de 0,003 en este caso. Al hacer esa sumatoria nos daría un total de Good grammar and spelling are important. But if you want to Good write grammar and essays that spelling are inspire, important. But if you want to write essays that inspire, 7.583 milímetros. 7.583. Vamos a hacer otro ejemplo. Bueno, Vamos a hacer otro ejemplo. a ver, lo quería parar acá. Bueno, ahí se ve lo que yo le decía, el micrómetro o el tornillo micrométrico, en el cual también sobre esa escala fija hay una división o hay como un vernier, en el cual se ve cuáles son las rayas coincidentes y de ahí se va determinando la medida. Y ese puede llegar a la milésima del milímetro y en el caso que esto no esté, digamos, llegaría a la centésima del milímetro. Es decir, todos los micrómetros, tornillos micrométricos llegan a la centésima del milímetro basado en un tornillo que se desplaza dentro de esa escala y bueno, está todo calibrado justamente
y los instrumentos más utilizados, que serían ese calibre pie de rey, el micrómetro y el comparador. Para que ustedes por ahí lo vean un poquito mejor y si tienen alguna duda, hay muchos videos por YouTube en donde ponen, digamos, esos instrumentos y ahí explican cómo se llega a determinadas medidas, y bueno, también está explicado en lo que sería la cartilla o lo que está, digamos, dentro de la plataforma. No sé si le puse como actividad complementaria. ¿Por qué no me saca? Un segundo, porque no... Ah, la saqué, perdón. Bueno. También está en la plataforma como actividad complementaria, donde estaría lo que sería para que ustedes lo vean de YouTube. Vamos a hacer... Bueno, volvemos entonces a la plataforma, al Moodle, y lo que le decía recién, esa actividad complementaria, están las dos direcciones o los links como para entrar a esos videos. En fin de cuentas, lo que vimos ahora fue mediciones e instrumentos. Yo quisiera que avancemos hoy con el tema de ajustes y tolerancia, para que, bueno, vamos justamente ganando tiempo y luego ya el otro lunes ya veremos algo más de la práctica y así también tienen ustedes más tiempo como para ir haciendo los prácticos y demás. Así que ahora vamos a ver lo que se denomina ajuste y tolerancias. ¿Sí? Bueno, ahí en la pantalla tenemos lo que sería también de la parte B, y capítulo 2, un apunte que le va a servir como para estudiarlo. Y ahí vemos qué es lo que es la tolerancia. La tolerancia, como dice, el error de medida permitido en una pieza o en la misma construcción de la pieza. Es decir, las piezas no tienen exactamente un valor que uno pueda obtener luego de haberla maquinado o haberla fabricado. Siempre están dentro de un cierto margen y para justamente utilizarlas dentro de esos márgenes de medida para poder utilizarlas en ciertas aplicaciones. Por ejemplo, a veces se ve un valor así, como dice 127 más menos 0,05. ¿Qué significa? La medida nominal, o sea, la medida que se da en una pieza, ¿sí?, puede variar en más 0,05 o menos 0,05 milímetros. Es decir, que yo, cuando vaya a comprar una pieza dentro de lo que yo quiera que existan ciertos rangos de valores, a mí me dan un valor, me dicen, bueno, esto, ¿cuánto mide el caño este? Bueno, es un caño de 3/4 de pulgada, pero puede ser que tenga una medida mayor o menor dentro de un cierto rango. ¿Sí? En el caso que ya vamos más específico a unir piezas entre sí, siempre tenemos que respetar esos márgenes de tolerancia y cuando no están dentro de ellos, es lo que se llama generalmente fuera de medida. Y se trabaja con esas medidas límites. Y como ven acá, dice, siempre hay una dimensión máxima y una dimensión mínima que pueda llegar a tener. ¿Y a qué se le llama la tolerancia? La diferencia de esas dos medidas, entre la máxima o la mínima que pueda tener. Es decir, yo compro cualquier pieza que compre y el fabricante a mí me da una medida nominal, que es la medida que me da, y si es más específica la situación, como es lo que vamos a ver ahora, siempre nos tiene que dar la tolerancia. Las partes estas que están rayadas con línea de trazo, mejor dicho, ¿sí?, puede ser que este eje, está dibujado acá, pueda diferir. En donde yo lo ponga al eje puede tener una medida mínima como una medida máxima.
Y eso sería la tolerancia del agujero. Y en este caso y en el otro es la tolerancia del eje. Para los cuales, en principio, que por ahí todavía se usan, se utilizó calibres fijos, ¿sí? Acá se ve calibres para eje, que son tipo herradura, como se llaman, y calibres para agujero. Esos calibres, como está acá, tienen una cierta medida de un lado y de otro, en el cual, si yo quiero ver, corroborar, por ejemplo, algún agujero como está aquí, de un lado de ese calibre, el mismo calibre, digamos, la parte que estoy introduciendo dentro de un agujero, ¿sí? Pasa prácticamente libre, ¿sí? O, como dice ahí, puede poder introducirse sin dificultad. Y del otro lado no pasaría. Entonces tendríamos ese agujero dentro de una cierta tolerancia, dentro de unos ciertos valores que es lo que uno precisa obtener. Bueno, de ahí vienen otros tipos y tienen generalmente, lo que no se ve aquí que no me salió bien, son unas ciertas medidas que ya las vamos a ver después, ¿sí? También vienen para los calibres fijos para exteriores, como dice acá, que es para eje, y que tienen ahí unas ciertas medidas y unos ciertos valores indicando con unas letras y con unos números lo que sería las tolerancias o las discrepancias puede llegar a tener. Esto se lo hace mucho cuando hay piezas en serie y cuando la inspección es manual. Y bueno, se tiene justamente un calibre específico para una determinada medida. Pero ¿qué pasa con una situación en que todos los países comercian entre sí? Y ahí empezaron a normalizar esta situación y se crean las normas acerca de estas tolerancias. Ahí dice, por ejemplo, se crea un órgano internacional de estandarización, eso fue en 1926, ¿sí? Que luego prácticamente todos los países, hasta inclusive los de habla inglesa, han adoptado ese, o bien de unidades inglesas, mejor dicho, utilizan también este tipo de normas. Y este tipo de normas tiene lo siguiente. La medida nominal, denominada N, ¿sí? Es la medida que se da, que nunca se tiene esa medida. Después se habla de medidas límite, que puede estar entre la máxima y la mínima. Y lógicamente, como habíamos llamado, la tolerancia se le llama la T, que va a ser la medida máxima menos la mínima. Y luego está lo que se llaman discrepancias, o la diferencia superior, que en este caso, D mayúscula sub S sería la medida máxima que tiene menos la nominal. Y la discrepancia inferior, la medida mínima menos la nominal. Esto es cuando nosotros, o la misma norma lo establece, que cuando se habla de agujeros, se pone la D mayúscula. Y cuando designamos las discrepancias de los ejes, se habla o se le designa o se coloca una D minúscula. Y tan es así que tendrá una discrepancia superior y una discrepancia inferior. Todo esto se normaliza por el hecho de que en la mayoría de los mecanismos, en los elementos de máquina, las máquinas y demás, siempre hay un acople o un acoplamiento entre un agujero y un eje. Entonces, de ahí es lo que ese ajuste o esa dependencia que hay entre los valores, entre las dos piezas, se les llama los ajustes o asientos. Y, por ejemplo, cuando yo tengo un eje que es más chiquito que el agujero, yo voy a tener un juego entre ese agujero donde va calzado, y en algún caso puedo tener que el diámetro de ese eje es mayor que el agujero, y mediante presión o calentando el agujero en principio, puedo hacer que se dilate, pueda penetrar ese eje en el agujero, pero luego al enfriarse este agujero quedaría apretado, quedaría fijo. Y ahí se llaman que esos ajustes o asientos son de juego, ¿sí? O asiento, o aprieto, perdón. Es decir, los asientos son cuando hay juego o cuando hay aprieto.
Entonces juego cuando el eje esté más chiquito que el agujero y tendrá su tolerancia, que es la que está marcada con líneas cruzadas, ¿sí? Y que entre su medida máxima nunca va a poder exceder la medida mínima del agujero para que haya juego. Y en el caso que haya aprieto, bueno, el eje tiene que tener una medida superior, considerando esas tolerancias, ¿sí? O esa diferencia que hay entre las magnitudes que puede llegar a tener, entre los valores, siempre va a ser mayor que, digamos, el tamaño del agujero considerando sus tolerancias. Ahora, ¿qué pasa? Cuando vamos a acoplar o vamos a unir esas piezas, siempre hay una que ha sido hecha con mucha mayor precisión y tendremos los valores de la medida bien definidos. Entonces a esa siempre la tomamos como elemento base. Por ejemplo, todos debemos conocer lo que es un rodamiento, un roulement. Generalmente los roulemanes vienen, no generalmente, siempre. Los roulemanes vienen con su medida, ¿sí? Y nos dan la tolerancia en el mismo catálogo. Esa tolerancia es la que nosotros vamos a respetar y por ahí, por ejemplo, queremos colocarlo en un cierto agujero, al rodamiento, digamos, a esta parte que está con unas medidas bien específicas, entonces podemos trabajar este agujero con un taladro, con un alesómetro, lo que fuese, alguna de las herramientas, máquinas herramientas que tenemos, y lo hacemos más grande o más chico según el juego o aprieto que le queramos dar. Y al eje, que en este caso viene a ser ponerle un rodamiento, no lo vamos a trabajar y ya tendría una medida específica. Entonces a ese lo llamamos como elemento base. Es decir, aquel que ya tiene una medida específica y nos hace más fácil trabajarlo sobre la otra parte para producir ese asiento, a ese que tiene la medida específica lo llamamos elemento base. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un elemento base que sea un agujero único, que a ese no vamos a trabajarlo, trabajamos al eje. Y cuando tenemos otro asiento y que el eje sea bien precisa su medida y bien indicada, se llama eje único y el que trabajamos es el agujero. Y según, fíjense cómo también están entre sí esos asientos. Si el eje es mucho más chico del agujero, bueno, tenemos que un asiento giratorio. Si puede, entre sus tolerancias, en algún caso puede dar un pequeño de juego o un pequeño de aprieto, se llama deslizante, y si no, un aprieto fijo. Entonces, ¿qué hizo esta norma ISA? Que son, a ver si lo puse por acá también. Sí, la IRAM, es decir, estas normas son tomadas por las IRAM, las argentinas, igual por las ISO, las internacionales, ¿sí? Órgano internacional de estandarización, justamente por el comercio que hay entre los países y que uno tiene que respetar ciertas medidas y tolerancia. Entonces, ¿qué hizo la norma? Lo designa a esas posiciones de tolerancia con letras, ¿sí? Y cuando le pone una letra antes de la H, se refiere ya que sí va a haber un juego entre esos dos, en ese asiento o entre esas dos piezas. Cuando figura una H mayúscula, significa que el elemento base que estamos tomando es el agujero. Y cuando pasa de la J, ¿sí? Ya estamos hablando que hay un ajuste forzado, un apriete. Y para cuando ya se designan los ejes, también tenemos que antes de la J hay juego. El H, bueno, ya estamos designando, ¿sí? Al eje, digamos, como que correspondería al ajuste. Ahí dice corresponde al ajuste, pero al fin de cuentas lo que estamos tomando ahí es el eje como el elemento base, y que siempre a los ejes los determinamos con letra minúscula. Ya lo vamos entendiendo.
Bueno, entonces, por ejemplo, ¿qué dice la norma? Da un número que sería lo que hablábamos del diámetro nominal, por ejemplo, de un eje. El H sería la posición de la tolerancia, esto sería un agujero único, y está el número de la calidad de la tolerancia. ¿Qué va a significar esa calidad de la tolerancia? Un número que indica dentro de cuántos márgenes puedo tener la discrepancia, ¿sí? O decir, si este número es más grande, es como que puede variar entre mayores márgenes el valor que yo le quiera dar. Es decir, o la pieza debe estar variando entre mayores márgenes su medida no exacta que pueda tener. Entonces, en fin de cuentas, cuando vamos a determinar un asiento, se determinan con el diámetro nominal, una letra que indica la tolerancia del agujero, en qué tolerancia está, y otra letra minúscula que determina el eje en que dentro del margen de tolerancia está, y el número que indica la par de las dos letras es ese margen de tolerancia. Cuanto es más chico, como dice ahí, son más precisos, más chicos los márgenes en que puede ajustarse o darse un asiento. Lo que generalmente usamos nosotros siempre va de 5 a 11 según esta norma, y por ejemplo acá dice 5 a 7 serían ajustes de precisión, 8 a 9 ajustes corrientes. Cuando ya hay un número grande indicando eso, ya no se requiere tanta margen de discrepancia entre las medidas máximas y mínimas. Es decir, es más grande lo que yo pueda discrepar. Y de ahí que es el índice de calidad que se le llama. Bueno, estos son lo que dicen las normas, y bueno, las normas es crear una serie de tablas y una serie de valores para indicar, según esas letras, los valores en que puede andar un asiento o un eje. Ya la vamos a volver a ver la tabla, y ahora lo vamos a entender un poquito a lo que queremos hacer. Acá. Bueno, dice un ejemplo ahí que le puse, cómo uno lo puede graficar y cómo uno lo puede más entender y razonar cómo es el sistema, qué norma se utiliza y qué utilizamos nosotros para determinar esos ajustes. Dice que tenemos una medida nominal de 100 milímetros y queremos adoptar acá ya las discrepancias para el eje y agujero, aplicando un sistema de eje único que se llamaría el elemento de base que yo tomo es el eje, ¿sí? Y un sistema de agujero único que sería el elemento básico que sería el agujero. O sea, serían dos casos. Entonces, ¿qué tiene la norma? Que en el sistema de eje único, cuando se toma el valor que nos da de la pieza o ponerle un fabricante, el diámetro, que lo indicamos siempre con minúscula cuando se trata de un eje, es igual al diámetro máximo del nominal. Es decir, la tolerancia va a estar dada por la discrepancia inferior que habíamos llamado, es decir, la nominal menos el diámetro inferior, menos el diámetro mínimo. ¿Sí? Es decir, la discrepancia superior es 0. Entonces, ¿cómo más que nada lo podemos entender y representarnos? Ponemos el eje sobre una mesa, que sería esta, la línea tierra que se pone acá. ¿Sí? El eje tiene una medida nominal, que es la medida máxima, o sea que la discrepancia superior es 0. Pero puede tener una medida mínima, según la norma, según la letra que le vamos a poner, o la calidad, o el número indicando ese índice de calidad. Bien, pero al principio acá nos dice que queríamos hacer un apriete suave. ¿Qué significaría? Que el eje, estando entre este valor mínimo y valor máximo, siempre tiene que ser mayor que el valor mínimo o máximo que tengamos de ese agujero. Entonces, colocamos el eje así sobre la mesa, digamos, tomamos esa línea tierra, y como estamos trabajando con el sistema eje único, es decir, ya sabemos de antemano que tiene una discrepancia superior a 0, o sea, su medida nominal
O sea, la que se da es el diámetro máximo y puede diferir en un valor menor ese diámetro y sería lo que sería esa discrepancia inferior. Ahora trabajemos sobre la parte del agujero. Como era un apriete, volvemos, como le decía, un apriete, tiene que ser el agujero más chiquito que el eje. Y tomamos que también ese agujero tendrá un diámetro mínimo, un diámetro máximo. La discrepancia superior y la discrepancia inferior están dadas por la línea que yo tendría de cero, o la línea nominal que tendría del eje, la que está dada, y sacaría las discrepancias superiores y las discrepancias inferiores. Por lo tanto, si el eje tiene la medida mínima y el agujero tiene la medida máxima que pueda tener dentro de esos valores de discrepancia y tolerancia, tendría un apriete mínimo. Si el eje tiene la medida máxima y el agujero la mínima, tendría un apriete máximo, que sería la discrepancia inferior. Bueno, ahí está un poco explicado todo lo que dice ahí, pero vamos a ver lo que trabajamos con esta norma, ¿sí? En la que nosotros, ¿cómo indicaríamos? Si es como es, 100 milímetros la medida nominal, ¿qué ponemos? ¿Cómo se indica eso? Bueno, los 100, ¿sí? Y tendríamos un cierto valor de tolerancia. Como hay un apriete, ¿sí? Pasamos después de la H. Es decir, la letra que tendría el agujero, en este caso, porque hemos fijado un eje único, ¿sí? Al fijar ya un eje único, el H, digamos, estaría en la parte donde estaría designado el eje. Bien, entonces, supongamos, tenemos 100J7H6. ¿Qué significaría esto? Yo me tendría que ir a la tabla, ¿sí? Y empiezo a ver J7H6 para eje único. Y me voy a la tabla que estaría acá. H6, H6, y es 100 milímetros. 0 menos 22, ¿sí? 0 menos 22. Serían los valores de discrepancia. H6, y era J7, ¿no es cierto? J7 para 100, ¿sí? J7 para 100 es más 22 menos 13. ¿Sí? Bueno, volvamos ahí al ejercicio. Lo saqué de la tabla según los valores que me estaba diciendo acá. Entonces, como estoy trabajando con un sistema eje único, o sea, la H está dentro de lo que vamos a designar las tolerancias del eje, ¿sí? La discrepancia superior era 0 y la discrepancia inferior era menos 22 micrones, como estaba en la tabla. Cuando fuimos al J7 para 100 milímetros, nos daba que la discrepancia superior era 22 micrones y la inferior era menos 13. ¿Sí? Si quieren, volvemos a la tabla y lo vemos que son esos valores que acabamos de ver, digamos, la misma tabla para ese asiento. También podemos tener o mejorar la calidad. Recuerden que este numerito que está a la par de la letra nos da la calidad, es decir, que los valores de discrepancia son menores, ¿sí? Vamos a andar como con mayor precisión dentro de los valores esos que puedan llegar a tener. Y si me voy a la tabla y busco el K6, primero me voy al diámetro de 100 milímetros con un H5 y un K6, y voy a encontrar que me da de 0 a menos 15 micrones para el eje, ¿sí? Y K6 significaría en ese asiento y con ese diámetro 4 micrones y menos 18. Es decir, como que si yo resto con este me daría 4 menos 18 sería 22. 22 micrones, ¿sí? Tendría entre las discrepancias superior e inferior del agujero. En cambio acá tendría 22 menos 3 sería 35 micrones, sería más amplio el valor en cual yo tendría esa discrepancia, puede variar las medidas. Entonces de ahí, bueno, voy a sacar las dimensiones y tener las medidas máximas y mínimas. El diámetro máximo del eje, la nominal, o sea, los 100 milímetros. Y el diámetro mínimo va a ser
la nominal más la discrepancia inferior, que son menos 15 micrones, o sea, 0,015 milímetros. Al restarlo me da estos valores. Para el agujero, yo tendría la nominal son los 100, y más la discrepancia superior que la saqué de tabla serían 100,004 milímetros. Al igual con la de medida mínima. Según la discrepancia inferior que tengo acá, lo resto y me obtendría eso. Entonces, si yo saco la diferencia entre estos dos, tendría la tolerancia en el eje, que son 0,015 milímetros. Y la tolerancia en el agujero, la diferencia entre estos dos, me da 0,022. ¿Cómo sacaría ese apriete máximo? Con el gráfico que yo tendría acá. D máximo menos D mínimo, ¿sí? D máximo menos el diámetro mínimo tendría ese apriete máximo. Entonces y tendría 0,018 milímetros. El apriete mínimo me da, si veo los valores y demás que yo tengo entre el diámetro mínimo y el diámetro mínimo y el diámetro máximo del agujero, bueno, me da un valor negativo. ¿Qué quiere decir ese valor negativo? Que eso es incierto en cuanto si va a haber apriete o no. Es decir, que yo como juego dentro de ciertos valores, puede ser que en el apriete mínimo pueda llegar a tener juego, porque me estaría dando este valor negativo. A eso se le llama ajuste incierto. También si uno quiere ya tener un apriete, realmente tendría que cambiar esa letra acercándose ya a una más cercana a la Z, digamos. Y ahí voy a obtener ya una tolerancia, el rango de tolerancia, digamos, un ajuste mucho más duro, o para apriete pensado duro, como se explica ahí. Ahora hagamos lo mismo, de este mismo ejemplo, pero para un sistema de eje único. Y según la norma, para el sistema de eje único, la discrepancia inferior del agujero es 0. O sea que la discrepancia superior es igual a la tolerancia, o bien el diámetro mínimo es el nominal. Hago el mismo dibujo, pero ya colocando acá el agujero. Que el diámetro mínimo es la nominal, ¿sí? Y la discrepancia igual a la tolerancia. Como es un apriete, el eje debe ser más grande que el agujero. Acá está mucho más exagerado, ¿no? Y entre que tomo los valores de uno que sea el mínimo, el otro que sea el máximo y demás, tendría el mismo gráfico entre lo que sería la línea 0 y la línea tierra. Adopto este asiento que dice H, 100 H mayúscula, o H, ahí ya figura la H en el lado donde estaría el agujero, el H. Y el J minúscula, o la letra minúscula, indica las discrepancias del eje. Si yo me voy a la tabla y veo 100H7J6, a ver, nos acordemos, 100H7 para agujero único, H7, sistema, ahí está, H7 y 100 milímetros, 0 a más 35, ¿sí? H7, 100 milímetros, 0 a más 35. Y J6, para 100 milímetros, más 13 menos 9. 0 más 35 y más 13 menos 9. Vamos al ejemplo. La discrepancia superior del eje es 13 micrones. La inferior es menos 9, como estaba en la tabla. Y para el agujero era 35, 0 a 35. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a ver cuáles son el diámetro máximo y los diámetros mínimos. Recordemos que el agujero era mayúscula y ponemos esos valores que están acá, restando y sumando en cada caso. Y obtendré también la tolerancia del eje, ¿sí? Y la tolerancia del agujero, quienes son la medida mínima y la medida máxima de cada uno de ellos. Y los aprietes va a ser
la medida máxima del eje, ¿sí? Una medida mínima que pueda tener el agujero. Y ese sería como apriete máximo que conseguiría dentro de esa norma y trabajando con este tipo de asiento. Y el apriete mínimo, bueno, resultando también en este caso negativo, lo que quiere decir que puede ser que exista juego también, trabajando con ese asiento y esas medidas, ¿sí? Y bueno, generalmente siempre cuando se habla de los asientos y demás, se habla que un asiento prensado, después forzado duro, cuando ya no va siendo tan forzado ese agujero, ya sea forzado medio, forzado ligero. Y cuando está este caso que nos dio aquí, se llama asiento deslizante, ¿sí? Que es una situación intermedia entre el asiento con aprieto y con juego, denominado incierto. Después hay otros ejemplos más, por ejemplo, en este caso se pide un juego, y si ustedes empiezan a, bueno, lo miran detenidamente, o es conveniente, por ahí lo vean en un ejemplo, háganlo mediante un lápiz y demás, un papel, y lo vean viendo y utilizando un poco la tabla, y se dan cuenta de, en este caso, por ejemplo, la tolerancia de juego está en la letra A, es decir, estoy tomando una tolerancia bastante grande, es decir, un juego bastante grande. Y como es grande también, como que esta calidad, no, digamos, un número grande, o sea, va a tener gran discrepancia como los valores que se dan acá, fíjense. Nosotros recién hablábamos de 0 a, acá por ejemplo, de 0 a menos 15 micrones. Y si yo tomé ese asiento con esa calidad, hablo de 0 a 400 micrones. O acá serían 2050 micrones, que sería 2,05 milímetros. Haciendo lo mismo obtendré los valores del juego máximo y el juego mínimo, que lo puedo ver al graficar todo esto. En este caso, como yo quería juego, los valores del agujero siempre son mayores que los valores que pueda tener el eje. Entonces quedaría esta parte que sería el juego mínimo, y si este eje tiene el valor más chico y el agujero el valor más grande, sería el juego máximo, que es lo que calculamos acá. Y bueno, este caso, como son, tenemos 2 milímetros como 2,45 milímetros, es un juego giratorio holgado, ¿sí? Que sería bastante juego. ¿Cómo se denominan? Es como se puso ahí, ¿sí? Y bueno, hay otros ejemplos más que lo pueden seguir y lo ven después bien. Hay una explicación de cómo se designan esos asientos, ya sea con juego. Empezamos del holgado, giratorio, ligero y estrecho, cuando tiene muy poquito juego. Y cuando nos dan indeterminado incierto, sería ese deslizante. Y cuando ya tenemos mucho apriete forzado, demás, el apriete forzado ligero, cuanto menos apriete. Acá hay una pequeña gráfica que escaneé de uno de los libros, donde también se ven un poco las letras. Cuando están, por ejemplo, esta P, asiento prensado, dice, ¿sí? Cuando es P, y con el número como que no difiere mucho en esas discrepancias. Y el número, al hacerse, por ejemplo, acá más grande, ¿sí? Esa discrepancia es mayor los valores o rangos en los cuales vamos a estar teniendo ese asiento. Este ejemplo que me quedó lo vamos a ver después cuando ya veamos más parte de lo que es mecanismo, y algunos lo conocen, que las poleas, los cojinetes, una biela, esto sería un motor de combustión interna, o puede ser hasta un compresor que trabaje, un compresor alternativo, y en cada uno de esos asientos o acople entre cada una de las partes, siempre se requiere establecer siempre algunos asientos. Y esto después lo repasaremos, lo veremos bien cuando ya se aprenda un poco más de todas las otras
elementos de máquina que vamos a ver, y en qué caso cada uno trabaja con las normas y demás para establecer qué quiere, si quiere juego, si quiere apriete en cada uno de los casos. Esto, como no me salían bien los calibres fijos, eso que hablé, los calibres para eje, ¿sí? Acá como que estaría mejor ilustrado cómo serían esos calibres de herradura o calibres para eje, que acá tiene una cierta medida mínima y una medida máxima, y bueno, el eje, cuando yo lo coloque a ese calibre, quiera hacerlo pasar por el eje, en un caso no tiene que pasar, ¿sí? Y en otro caso puede pasar, no fácilmente, pero sí puede deslizar. El mismo caso de los agujeros, y es como, por ejemplo, vienen esos calibres, y que como no se me notaba bien en los números que yo puse, bueno, lo puse así, entre que por ahí puede venir un calibre así que dice 60, esta es la medida nominal, y corresponde a un eje de H6. Si uno va a ver la tabla del H6, tiene que ser que la discrepancia superior era 0, esa era la medida nominal, ¿sí? Coincidía con, digamos, la medida máxima. Y podría bajar hasta los 0,019 milímetros según este tipo de designación de asiento que estaba por las normas. O sea que el eje que yo quiera fabricar, yo aquí en este caso lo quiero hacer pasar y pasaría holgadamente, digamos, o no deslizaría, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? No pasaría, porque, digamos, ya la medida, perdón, me estoy equivocando. Acá, directamente, en la medida mínima que yo tenga, si yo tengo una medida, digamos, menor que esa, bueno, pasaría al pelo, pero lógico que yo no voy a buscar hacer algo que directamente sea mucho más chico. Yo ya estoy dentro de unos valores medidos que tenga siempre esté trabajando dentro de ese rango, ¿no? Entonces, bueno, no tiene que ser superior a los 60, bueno, sí, acá pasaría y acá, digamos, no pasaría porque ya estaría siendo más grande que eso. Igual sería el mismo criterio seguirlo como para el agujero. En el caso, este fue un ejemplo de lo que hay ahí. Entonces, cómo uno coloca ese calibre dentro del agujero y en un caso tiene que pasar y en otro caso no tiene que pasar por el tamaño que vaya a tener. Otra cosita que les puse ahí en cuanto a veces cuando están esos aprietes, y que por ahí en la parte de la jerga así de la mecánica o el nombre común que se le llama cuando hay apriete, se le llama interferencia, porque interfiere, digamos, el eje en el diámetro del agujero, como que interfiere en esa parte del material y quedan bastante prensados y unidos fijamente entre uno y otro, y por eso por ahí comúnmente se le llama interferencia a eso. Y siempre hay que tener en consideración una situación, basándose en lo que es la ley de Hooke, ¿sí? o la parte elástica del material. Recuerden la curva que hemos hecho entre tensión y esfuerzo. Siempre vamos a trabajar dentro de esa tensión elástica del material. Entonces, si planteamos la ecuación esta de la ley de Hooke, o la bien cuando es la parte elástica, podríamos ponerla esa ecuación así. Si vamos a considerar entre cuánto uno de los materiales se va a tomar un valor menor, ¿sí? Ya que el eje se achicaría, digamos, y el agujero se agrandaría. Entre que tomamos esos valores mínimos y máximos, nos va a dar un apriete máximo que tendríamos. Al reemplazar todo esto sobre esta ecuación, en fin de cuentas, tenemos que tener una tensión, digamos, residual que se genera en ese tipo de asiento, ¿sí? Y que esa tensión residual nunca va a tener que pasar a la tensión admisible que tomemos, porque si no, directamente se generaría una deformación plástica y no estaríamos dentro de lo que es la curva elástica de
de lo que representamos en un ensayo de tracción, ¿no? Y ya se deformaría y no tendríamos el ajuste que realmente queremos tener. ¿Ah? Bueno, ahí está explicado, digamos, lo que por ahí no salieron bien en los gráficos, en las primeras, digamos, los primeros escaneos que saqué de estos calibres fijos, entre que sería lo que pasa y no pasa. Fin de cuentas, uno tiene que conocer este tipo de designación que hay y que se pone en la mayoría de los diseños de mecanismos, diseños mecánicos, elementos de máquina, para establecer bien los juegos o las tolerancias en que se tienen que estar dadas las piezas. Y esto, bueno, viene de una norma en la cual, como todo lo que hemos visto, indica una serie de discrepancias o valores que se tienen que tomar. Bueno, esta parte solamente es teórica. No, si ustedes se fijan por ahí en el programa dice en la parte del programa donde dice parte A, en cada uno de los capítulos termina con un problema, dice problema, resolución del problema en el mismo programa. Y en este caso, cuando ven la parte de B, solamente son términos generales, conocimientos generales, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta y saberlos conocer. Entonces, son estas definiciones y estos términos que uno tiene que conocerlos como para poder trabajar. Y principalmente hay instrumentos de medida, principalmente se utilizan esos 3 instrumentos de medida que yo les dije, y también hay otros que son eléctricos, ópticos, neumáticos y demás, pero estos instrumentos hay que conocerlos bien, o por lo menos básicamente cómo funcionan. ¿Sí? Bueno, eso es todo lo que era por hoy. Veíamos hoy que era el instrumento de medida y lo que se respecta a ajuste e intolerancia. Yo espero que ya el lunes vemos algo de la parte A. Podemos ver roblones, remache, y ya vamos también haciendo un práctico. En fin de cuentas, también quedamos en cuanto al horario, que va a ser, el lunes va a ser por Zoom, a las 4 de la tarde. Sí, me levantan la mano ahí. Sí. Bueno. Profe, ¿se acuerda que teníamos un caso ahí de apriete negativo? Y decía que podía haber juego. Si tuviéramos un juego negativo, ¿se trataría también de un asiento deslizante? Claro, porque, es decir, fíjense en la formulita, cuando uno calcula el juego y cuando uno calcula el apriete. Siempre, digamos, compone los valores entre diámetro mínimo y máximo, tendría que dar positivo para que si uno, cuando hace el juego, da positivo. Y sería seguro que dentro de ese valor que estemos trabajando con la norma nos daría juego. Ahora, cuando nos da negativo, podríamos tener apriete, ¿sí? Porque estamos trabajando en cierto rango. Entonces, si ya hay apriete, bueno, pero también puede haber juego. Entonces a eso siempre se le llama deslizante o incierto. Tanto que sea apriete o juego. Nos dé un valor negativo, uno positivo y el otro negativo, puede ser incierto. Por ahí no sé si lo conocen a los bujes, ponerle, lo que más podemos conocer son los de los ventiladores, los motores eléctricos de esos ventiladores, no sé si lo han visto, lleva un bujecito de bronce y de eje. Sí, profe. Ese tipo son deslizantes, porque a veces uno como que tiene que ponerlo a ese buje con un cierto esfuerzo y es como que estaría forzado, digamos, bueno,
no es un ajuste forzado, pero sí un apriete, está apretado, pero sí puede llegar a deslizarlo. Y así se hacen en fábrica, ¿no? Porque después cuando empieza a moverse, a girar el mismo eje, lo va desgastando, ¿sí? Lógico que siempre vienen con un lubricante, que eso es lo que veremos después un poco, pero le va produciendo un cierto desgaste como para que ya quede en juego, y de ahí la vida útil de este caso, que es el motor eléctrico, funcionando como ventilador, ¿no? Lo que hay que conocer aquí son esos conceptos principales, que es la tolerancia o discrepancia superior, o por qué la norma y cómo por ahí. Está bien, ¿no? Nosotros no vamos a hacer práctica de que si yo les doy un asiento y ustedes me digan, vaya a la tabla, fíjese qué valor tiene la discrepancia superior, qué asiento, no, pero sí dentro de todo allí, bueno, esto sería un juego holgado, porque está la letra A, y la H estaría en la posición donde se da el eje, entonces sería eje único, cosas así, digamos, generales, no a que vayamos a calcular, ¿no? Pero sí, bien esos conceptos siempre hay que tenerlos claros por ahí, bueno, planos de algún mecanismo se dan con esa medida nominal y las tolerancias según las normas. Bueno. Otra pregunta, claro, eso es lo que estaba diciendo con respecto a las tablas. O sea que para el parcial no la consideraríamos esta tabla o cómo será. No, así que se vayan a ver la tabla y sacar el valor, no. Yo, por ahí, digamos, ¿qué son esos conceptos? Digamos, nada más en términos generales. Porque en realidad no hay en el programa analítico de esta materia, no es que esto esté contemplado dentro de la parte práctica, pero sí de una teórica en la que tengan que ustedes conocer esos valores. O no los valores, perdón, las consideraciones generales, o los conceptos, manejarlos. Uno el día de mañana después le puede llegar a tocar a que tenemos esos valores dados en un plano, ¿sí? Y bueno, hay que saber dónde buscarlo y tenerlo, como para estar en conocimiento de lo que nos están especificando en un plano. O supongamos que el día de mañana se quiera diseñar algo, hay que saberlo. Pero no que ahora lo calculemos, no, pero sí que hay que conocerlo en términos generales a todos. Listo, profe. Gracias. Bueno, como le decía, creo que ya quedamos así para... Bueno, creo, ya lo voy a poner inclusive en la plataforma. Los lunes vamos a empezar a las 4 de la tarde por un Zoom, que es de la universidad, y los jueves por un Google Meet que ya lo puse, digamos, como para que sea todos los jueves a las 18. Esa misma clave. Igual ya lo estaré poniendo en la plataforma para especificar bien que el día lunes sería a las 4 con ese Zoom, con esa ID y demás, y el día jueves a las 18 o a las 6 con ese clave ID. Y bueno, vamos a tratar de ir avanzando. Por ahí, como también me preguntaron, che, ¿qué hacemos que si todavía no está aprobada el redictado y si vamos a hacer las evaluaciones o no? Bueno, para mí sí, porque inclusive le va a perjudicar a ustedes que si después queremos apurar y mandar todas las evaluaciones juntas, por ahí lo puede perjudicar. Y entonces, si de última no se da el redictado, cosa que no creo, pero es probable y es posible, está dentro de las posibilidades, bueno, igual le sirve todo, ¿qué va a hacer? Pero seguiremos con el cronograma cumpliendo hasta tanto se decida lo que se va a hacer. Acá tengo ya, nos habilitaron para inscribirnos en el SHU, o sea que ya está aprobado, o sea, lo trataron ayer, no, el martes se reúne en la Escuela Industrial,
Entonces lo tienen que haber pasado al consejo ayer y el consejo ahí directamente lo aprobó. Entonces, si ustedes están habilitados ya para inscribirse en el SIU, inscríbanse, no se dejen inscribir bueno, no se dejen estar, mejor dicho, se inscriben. Y bueno, a mí ya seguramente me va a llegar la resolución, inclusive después también yo entro al SIU y ya me van a llegar la nómina de alumnos inscritos. Pero esto cuando a ustedes ya le termine, cuando esté terminada la fecha de inscripción, a mí me mandan ya la nómina de todos los alumnos que están inscritos. Pero no se olviden e inscríbanse, ¿sí? Bueno, bueno, por hoy estaríamos. ¿Ah? Nos vemos.